Hola chicos, hoy vamos a tener unas últimas consideraciones al respecto de cómo se hace el intercambio y vamos a hablar ahora sí de algunas patologías que nosotros debemos de conocer. Nosotros sabíamos, ya se los había mencionado, que nosotros tenemos esta presión de oxígeno en el aire, en el alveolo, en la arteria y en la vena. Si el alveolo y la vena se deben de igualar, o sea, debemos de tener que en la vena la sangre desoxigenada se vuelve oxigenada. ¿Por qué tenemos 90 en lugar de tener 102? Esa es una pregunta. Y la respuesta es porque esta parte se le conoce como un shunt o cortocircuito fisiológico. Un shunt fisiológico o un cortocircuito fisiológico. ¿Qué es lo que pasa? Pues la sangre que no se oxigena. Por ejemplo, nosotros tenemos que entra aire a nuestro sistema y se queda en el espacio muerto anatómico. ¿Qué es el espacio muerto anatómico? Lo que va desde la nariz hasta más o menos el bronquio o la ramificación 17 de los bronquios. Ahí no hay intercambio gaseoso, pero ese aire se queda atrapado y por lo tanto cuando llegamos al alveolo baja la cantidad de aire. Bueno, de oxígeno disponible. Llegando al alveolo, nosotros tenemos que considerar que no todos los alveolos tienen esta forma y que tienen un vaso con quien hacer el intercambio. Hay alveolos que están colapsados, alveolos que están así como exprimidos, como que no son funcionales, y estos alveolos no pueden dar un intercambio gaseoso. O tenemos un alveolo bien, pero que no tiene circulación, que el vaso está completamente colapsado. Entonces este alveolo tampoco va a poder generar ningún intercambio. Es por eso que la oxigenación en la arteria es de 90 milímetros de mercurio. Esa es una consideración que se me olvidó mencionarles en el video anterior. ¿Cómo hacemos nosotros para medir todo esto? Nosotros le tomamos normalmente al paciente un estudio que es con una jeringa, lo picamos y picamos la arteria. Y tenemos dos tipos, gasometría arterial, que medimos los gases en el líquido arterial, o puede ser venosa. En realidad la venosa se saca cuando no pueden sacar la arterial, así que en realidad esa es la verdad más verdadera. Entonces siempre se prefiere la gasometría arterial, pero si no pueden porque no les salió a la primera, a la segunda y a la tercera, entonces saquen la venosa, no pasa nada, solo cambian un poco los parámetros. ¿De acuerdo? ¿Qué espero ver en una gasometría arterial? Bueno, pues voy a ver presión de oxígeno, presión de CO2, pH, bicarbonatos, y en algunas veo sodio, potasio y cloro. Esto en algunas se ve, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, yo tengo que saber que mi oxigenación tiene que estar en 90 milímetros de mercurio, que normalmente mi PCO2 está en 40 milímetros de mercurio, mi pH está entre 135 a 745 y mis bases están en 18 a 22, que es 20 más menos 2. Así es como debo de encontrar mi gasometría. ¿Qué puede pasar en estas gasometrías? Bueno, que yo tenga, si nosotros viéramos nuestra escala de pH, donde 7 es la mitad, 14 y 0. Aquí le llamaríamos acidosis. ¿Y a qué le llamamos? Alcalosis.
Aquí es bases. Y acá son ácidos. ¿De acuerdo? Esas son las dos posibilidades. Sí, solamente dos posibilidades. ¿De acuerdo? Y entonces, si tomaron la clase con el urgenciólogo, pues ya van a saber de lo que estoy hablando. Si no, pues les recomiendo que lo lean porque se los dejé leer en aquel entonces, pero vamos a hacer alguna aclaración. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? pH. pH. Si está bajo o si está elevado. Si está bajo va a ser una acidosis. Si está alto, alcalosis. Y hasta aquí todo perfecto, todo sencillo, todo fácil. ¿Qué me interesa para saber si el problema está en el pulmón o está en el riñón? Si me interesa saber pulmón o riñón, ¿dónde se produce la mayor cantidad de bicarbonato? En el riñón. ¿Y dónde tenemos el mayor intercambio de dióxido de carbono? En el pulmón. Ahí están los dos valores que me van a interesar. Acidosis metabólica. Metabólica está afectada todo el metabolismo. Entonces está afectado las bases. ¿Qué pasa si yo necesito que esté ácida? Las bases están disminuidas. Disminuyo bases, acidosis metabólica. Tengo un pH bajo, pero el problema es pulmonar. Acidosis pulmonar o acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Me estoy quedando con muchos ácidos. O sea, se nos está disociando el bicarbonato que viene en la sangre y me estoy quedando con mucho ácido. Acidosis. Acidosis respiratoria. ¿Ok? Vamos de nuevo. Alcalosis metabólica. Si es alcalosis, tengo un exceso de bases. Y alcalosis respiratoria, tengo una disminución del CO2. Doctora, pero no sé si es una acidosis metabólica compensada o no compensada. ¿Qué tengo que ver? Bueno, si esta es una acidosis metabólica, el pH está bajo, los bicarbonatos están abajo. ¿Y qué va a pasar con el pulmón? El pulmón va a tratar de compensarlo. ¿Cómo? Como no tengo ácido, acuérdense que esto es una balanza, el pH es una balanza. ¿Ok? Esta es una balanza. Aquí tengo ácidos y aquí tengo bases. ¿Sí? Si yo tengo abajo las bases, ¿qué tengo que hacer con los ácidos? Para compensar esta acidosis. Tengo mucho ácido porque no tengo bases. Entonces trato de bajar los ácidos. ¿Para qué? Para llegar al equilibrio. ¿Sí? Estaba así y trato de bajar los ácidos. ¿Para qué? Para compensar. Acidosis respiratoria. Tengo ácidos aumentados en el pulmón. Está así. ¿Qué es lo que voy a tratar? Aumento las bases. ¿De acuerdo? Acidosis respiratoria compensada. ¿Dónde sé que está el problema? En la PCO2 y por ende después el riñón trata de compensar. Alcalosis metabólica. Alcalosis. Tengo muchas bases. ¿Y qué voy a tratar de hacer? Pues elevar los ácidos. Alcalosis
metabólica. Alcalosis respiratoria. Tengo muchas bases porque están disminuidos los ácidos. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Disminuir también las bases. Todo lo que está en rojo es lo que hace el organismo para compensar y todo lo que está en azul es lo que pasa inicialmente en el organismo. ¿Cuáles serían las causas de acidosis respiratoria? Acidosis respiratoria, bueno, pues los anestésicos, la obesidad extrema, neumonías, EPOC, una parálisis muscular, eso me daría una acidosis respiratoria. ¿Qué me podría dar una acidosis metabólica? Bueno, pues el metanol o el etanol, una intoxicación con metanol o etanol me puede dar una acidosis metabólica, una intoxicación por salicilatos, o sea que me tomé muchos AINES, como mucha aspirina, que tenga una diarrea severa, que me dé anemia, una diabetes mellitus descompensada, un choque hipovolémico. Alcalosis, ¿qué me puede dar? Bueno, pues respiratoria o metabólica. Se los voy a escribir, chicos, porque creo que si no, no me van a entender. Esa es la forma para saber justamente si estamos en acidosis o alcalosis. Entonces, vuelvo a mi 14, 0 y 7. Si estamos aquí es acidosis, estamos acá es alcalosis. Lo del anion gap y todo eso sí se lo tienen que saber, pero no me interesa para mí ahorita. Por lo cual no lo voy a ver. Anestésicos, neumonía, obesidad, metabólica. Diabetes mellitus descompensada. Intoxicación por etanol o metanol. Diarrea. Principalmente. Alcalosis respiratoria. Algo muy común en esta época, ansiedad. Esas personas que hiperventilan. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, asma. Embolia pulmonar. ¿De acuerdo? Metabólicas. Vómitos. Tratamientos esteroideos. Y por último, ingesta excesiva de bases. Esa mamá que te dice que te tomes en la mañana al despertar un vaso con bicarbonato, bueno, pues si tú te tomas demasiados vasitos con bicarbonato, pues sí te puede dar una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Estos son los trastornos gasométricos más habituales.
más importantes. Y algunas de sus causas. No son todas, hay muchísimas más. ¿Cómo sé cuánto volumen inspiro y cuánto volumen expiro? ¿Cómo sé cuál es mi capacidad pulmonar? Bueno, nosotros tenemos una prueba que se llama espirometría. Metros, mido, expiro, inspiración y expiración. ¿Ok? Y esta cosa, lo que va a medir es una cosa muy importante que se le llama FEV1. ¿Qué es el FEV1? Es el volumen expirado de manera fuerte o activa durante el primer minuto. Este FEV1 normalmente lo que nos va a dar es una curva. Es cuánto volumen y a qué velocidad yo lo aviento. Si yo soy una persona normal, yo tengo un volumen residual normal. Tengo un volumen corriente que que es de 500 mililitros. Efectivos son 350 mililitros. Porque hay que descontarle los 150 mililitros de espacio muerto fisiológico. ¿Ok? Tengo un volumen de reserva expiratoria y un volumen de reserva inspiratoria. ¿De acuerdo? Y bueno, esto se va a ver, ya les dije, que en una curva. Vamos a dibujar esa curva. Bueno, esta es más o menos la curva que nos va a arrojar esa espirometría. Y vamos a tener una capacidad pulmonar total normal de esta forma. Cuando llegamos a una presión transpulmonar de 40, vemos que no pasa de 4 aproximadamente. ¿Qué pasa si yo tengo este tipo de curva? Bueno, mi capacidad pulmonar total, en teoría, está aumentada. Pero no es así. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo no puedo expandir perfectamente mi tórax. ¿Eso qué quiere decir? Que respiro de una manera superficial. Este es un patrón restrictivo que vemos en pacientes con EPOC o enfisema. ¿De acuerdo? Es un patrón restrictivo. Vemos pacientes con tórax en tonel que no pueden aumentar las capacidades y vemos una curva de esta manera. Y luego viene la otra, una curva de esta forma, donde nuestra capacidad pulmonar total está francamente disminuida. ¿Qué es lo que está pasando en estos pacientes? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un intersticio y este intersticio estaba lleno de ciertas proteínas? Si aumenta la presión oncótica intersticial, como por ejemplo en la fibrosis pulmonar, no podemos hacer un intercambio adecuado, pero además no podemos, ese tejido, como dice ahí, fibroso cicatrizal, va a impedir que tengamos unas capacidades pulmonares normales. Dicho de otra manera, en el enfisema va a haber una destrucción de los alveolos y en la fibrosis puede aumentar la distancia de difusión. Ambos me van a reducir mi capacidad pulmonar total. Y ahorita lo voy a esquematizar de otra manera, para que me entiendan más fácilmente. Si yo tengo un alveolo que de tanto inflarlo perdió su forma, estoy hablando de EPOC. ¿Ok? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues el alveolo no puede hacer el intercambio. Tiene un cortocircuito shunt donde nuestra ventilación, perfusión, es 0 de ventilación y la perfusión está normal o en 5 litros, ¿no?
¿qué pasaría de la otra forma? Bueno, yo puedo tener lo siguiente. Puedo tener un alvéolo y un vaso. Y ya les mencioné que aquí tengo fibrosis, tengo muchas proteínas, esto es fibrosis. No tengo forma de hacer un intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque esta parte está engrosada. Ahora, otra cosa muy parecida. ¿Qué pasaría si mi alvéolo estuviera ocupado? Alvéolo, normal, vaso. Aquí todo está perfecto, pero ¿qué creen? Tengo moco. O peor aún, si tengo moco, eso podría ser asma o una neumonía aséptica. Si solo tengo moco, pero si tengo moco más bacterias o virus, es una neumonía en todo el caso. ¿Qué es lo que está pasando en las neumonías? Bueno, en las neumonías voy a tener cianosis, hipoxia, hipercapnia porque no permito la difusión del oxígeno. La difusión de un gas requiere, acuérdense, de conocer la membrana y el espesor de la misma. Si yo tengo enfisema, donde se destruyen los alvéolos o se colapsan, pues no hay superficie de intercambio. Si yo tengo fibrosis, porque aumenta la distancia para la difusión, tampoco tengo intercambio. Si yo no tuviera hemoglobina, porque tengo anemia, tampoco tengo un intercambio. Y si yo tengo una neumonía, porque el alvéolo está ocupado por moco y por detritos celulares o virus, tampoco tengo un buen intercambio. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tengo cianosis. Cianosis a nivel central. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos lo que debería de pasar. ¿Qué pasa si yo hago ejercicio? Si yo hago ejercicio, bombeo más líquido. Y además, para hacer ejercicio tengo que meter más aire, muevo más mis músculos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues voy a aumentar los capilares y por lo tanto aumenta mi superficie de intercambio. Si yo no hago nada de ejercicio, voy a tener hipoxia. Si hago ejercicio, se supone que esta condición mejora. Con esto, chicos, acabo casi todo lo de fisiología pulmonar. Solamente me falta el control nervioso, ¿de acuerdo? Esperen el siguiente video. Hasta luego.